esta ocasión lo que es la socialización de los lineamientos técnicos para la atención psicosocial por duelo perinatal y primera infancia. Esta es la socialización de estos lineamientos, por eso van a ver ustedes en las diferentes diapositivas, generalmente solo letras, porque, y algunos espacios que corresponden a los capítulos, por llamarlos de alguna manera, que contienen la información necesaria para esta serie de protocolos que hemos elaborado acá en el Ministerio de Salud para este proceso de atención. Mi nombre es Francisco Mayorga, de la Unidad de Salud Mental de la Secretaría de Estado, y empezando con el nombre, que son lineamientos técnicos para la atención psicosocial. Esto pues implica de que en la parte psicosocial también se estaría trabajando en la atención especialmente de las madres y padres y familiares, y también hijos, dependiendo del contexto familiar en que nos encontremos frente a una pérdida, más los procesos de atención hospitalarios especialmente, ¿verdad? Que se tengan que realizar para el bienestar de la persona, pues, o de las personas que han sufrido una pérdida. Entonces, la parte psicosocial tiene que ver con todo esa revisión de las condiciones de vida y del manejo que las personas van a tener que darle al, a la pérdida. Y pues ahí nos vamos a enfrentar a una serie de situaciones que precisamente se requiere no solamente de un proceso de atención individual, sino que de un proceso de atención psicosocial. En esta parte, bueno, este es lo que la Dirección de Regulación hace cuando se finaliza un documento, en este caso los lineamientos, los presenta en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria, donde pues ya cualquier persona que ingrese a la página del Ministerio de Salud puede, e incluso hasta descargarlo, ¿verdad? Solamente leerlos o revisar que ya se encuentran publicados, siempre y cuando obviamente ya hayan entrado en efecto y en el caso de los que ya tienen días de estar, pues que no se hayan derogado. Esta es la parte pues donde se define el nombre que ya lo habíamos establecido anteriormente, y todo documento, todo, en este caso este lineamiento, eh, aparece o surge a partir también de un acuerdo, en este caso es el número 2180, que pues el ramo de salud pues, saca y ahí define, por ejemplo, los diferentes artículos que dan el, el camino para elaborar estos documentos y pues otorgan la temática sobre la cual pues se va a trabajar. En este caso pues tenemos inicialmente del artículo 65 de la Constitución. Este, el, los artículos 41 también del Código de Salud, en el numeral 4, 54 y 203. Los artículos 23 y 27 con los literales R, S y V de la Ley Crecer Juntos, para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia. Y pues ahí nos define parte de este proceso, ¿verdad? Dentro de lo que es la ley de nacer con cariño también, aparece lo que es el parto respetado y con cuidado, en donde pues se le da prioridad tanto a la madre como al recién nacido. Y luego pues eh, finaliza el acuerdo estableciendo el nombre que va a tener el lineamiento.
En este caso, pues son los lineamientos técnicos para la atención psicosocial por duelo perinatal y de primera infancia. Este, Se ha pretendido establecer esta línea de protocolos o lineamientos para que quienes se enfrenten a esta situación inicialmente tengan algunas herramientas y procedimientos apegados al respeto de los derechos humanos y a los derechos de las niñas y niños y al derecho también de la mujer, y que permita pues dar una atención de calidad y de calidez, así también como un trato humanizado a todas las personas que pasan por este proceso. Y la atención integral, en este caso pues para el cuidado de su salud mental. Eh, Tenemos una introducción en la cual pues definimos algunas, algunos conceptos, algunas situaciones a lo que se refiere este material, este lineamiento, y especialmente nos hemos enfocado la muerte perinatal porque ha sido una situación a la que no se le había prestado mayor atención anteriormente. Es decir, pues una pérdida en esta etapa de la vida se veía como no muy problemática, pero que pues sí genera muchas dificultades, especialmente por las condiciones de salud que nuestra población pues ya maneja, ¿verdad? Luego pues tenemos las indicaciones del contenido a través de este índice donde aparece eh, lo, lo que ya tiene el formato que es determinado por la Dirección de Regulación, en este caso pues el acuerdo, la introducción, los objetivos, el ámbito de aplicación, que vamos a revisar, ¿no está? El marco conceptual, las generalidades, el contenido técnico, un pequeño glosario de terminologías, las disposiciones finales, la vigencia, la bibliografía y los anexos. En el, en el objetivo general tenemos que establecer estas disposiciones técnicas para la atención psicosocial en el duelo perinatal y primera infancia en los establecimientos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto implica que esto es aplicable también en el Seguro Social, en, en el Hospital Militar, si pues se da esta situación, y en los otros, eh, otras instituciones que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde está también el ISBM. Luego tenemos los específicos, que es establecer las directrices para la atención y el seguimiento de la mujer en el periodo de embarazo, parto y puerperio en situación de duelo. Eh, Acá, pues, en este objetivo, mencionamos en el periodo de embarazo, porque resulta de que algunas personas son identificadas de riesgo de muerte del, de muerte perinatal, y entonces pues se empieza a trabajar desde ese momento y no hasta cuando se debe. Es decir, hay un trabajo eh, preparto cuando se ha identificado algún riesgo o la persona pues dice, mire, ya tuve pérdidas anteriormente pues y estoy en esa nueva probabilidad. ¿Verdad? Aclarando esa parte porque de repente se ve pues que se empieza a trabajar desde antes de que suceda esta pérdida. También definir las directrices en el proceso de abordaje del duelo en la primera infancia, que comprende desde la gestación hasta los 8 años, lo hemos puesto acá. Esto pues eh, lo hemos dejado así por cuestiones de mejorar la cobertura de atención en este proceso, en el caso de que se atiendan niños de la primera infancia. Establecer pautas, el otro objetivo, para la coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial para el abordaje integral del duelo perinatal y de primera infancia, y esto es porque
nos referimos a la atención psicosocial y entonces en algún momento es necesario hacer, articular, coordinar con otras instituciones también, que aunque sean parte del Sistema Nacional Integrado de Salud o no, ¿verdad? Podría ser, eh, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, con otra parte de la intersectorialidad, alguna ONG que realice algún otro proceso. Y el ámbito de aplicación, que estamos sujetos al cumplimiento de los presentes lineamientos técnicos del personal del Sistema Nacional Integrado de Salud. Luego, pues aparece el marco de los conceptos, el marco conceptual, donde la terminología descrita corresponde a las características que determinan los procesos de duelo y que son parte del desarrollo del presente lineamiento para eh, ir haciendo el proceso esto de una manera más didáctica, pero pues esto se da de una manera integrada, ¿verdad? La separación, como les acabo de mencionar, es para, por cuestiones didácticas, ¿verdad? Donde tenemos una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión cognitiva que tiene que ver con el pensamiento, el conocimiento, etc. Una dimensión conductual, una dimensión social y una dimensión espiritual. Referido a esta a las creencias, ¿verdad? Y la idea de trascendencia. Es decir, que en esta situación se puede llegar a cuestionar a sí mismo y pensar, bueno, ¿y por qué me pasó esto a mí, verdad? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? O situaciones por el estilo. En la dimensión física, pues una pérdida genera también una sensación de vacío que se manifiesta físicamente en el estómago, un nudo en la garganta, o incluso el llanto, ¿verdad? Se queda en la boca, alteraciones del sueño, problemas de alimentación, sensación de opresión en el pecho, lo que conocemos nosotros como ansiedad, palpitaciones, falta de energía, entre otros muchos que pueden aparecer. Obviamente dependerá de la condición de la persona y consideremos que si esta madre ha tenido una pérdida, pues está en la condición de parto, pues está en una condición también de riesgo, ¿verdad? En la dimensión emocional, en donde la persona experimenta sentimientos de tristeza, enojo, miedo, culpa, soledad, ansiedad, como ya habíamos manifestado anteriormente, que la ansiedad puede terminar también con criterios de manifestación física, impotencia, añoranza, desesperanza, alivio y liberación, probablemente en algún momento, amargura, entre otros. En la parte cognitiva, pues la dificultad para concentrarse, falta de interés por las cosas, confusión, tristeza, apatía, abatimiento, angustia. En la dimensión conductual, cambios en el comportamiento con respecto al patrón previo, es decir, cómo era antes. Por ejemplo, un aislamiento social, hiperactividad, retraimiento. Y podría darse también acá el riesgo del consumo eh, de sustancias, ¿verdad? Especialmente tabaco y alcohol, pero pueden ser otras, dependiendo de la condición social de la persona. Por eso, en el título hemos definido que la atención va a tener también carácter psicosocial y específicamente hacia eso nos vamos a referir. En la parte social, pues se refiere a la diversidad de aspectos que permiten a las personas interactuar en un proceso de duelo, puede experimentar aislamiento, ya lo mencionábamos en un numeral anterior, y rechazo hacia los demás, ¿verdad? No quiere saber nada, incluso de la vida, ni de las personas que le rodean, etcétera. Ya en la parte de las generalidades, el punto central de esto son los mitos y realidades sobre el proceso del duelo, en este caso, referido a niñas y niños, ¿verdad? Eh, hay mitos, al igual que en la edad adulta, sobre lo que las personas viven o sienten en un momento de una pérdida. Eh, Hay personas que dicen
mito. El mito dice que los niños no sufren y todas las niñas y niños sufren. El mito número 2 dice que el duelo en los niños y en las niñas no provoca un sufrimiento tan profundo como en los adultos. Eh, las niñas, niños y adolescentes expresan su duelo de forma diferente a los adultos y sufren también. Es decir, que a veces, pues, con cierta rapidez van superando las cosas, es no significa que no haya habido sufrimiento. Obviamente, si hay una condición previa también en su salud mental, eso, pues, puede sobredimensionar alguna de las áreas, especialmente las áreas emocionales, ¿verdad? Y se cree que por el hecho de que los niños y niñas pueden estar muy jóvenes o chiquitos, decimos nosotros, que no entienden sobre la muerte, pero sí, los niños y niñas son vulnerables y pueden tener desventajas cuando están en situaciones de ese tipo. Eh, los niños deben ser protegidos del dolor, dice el mito número 4, y el sufrimiento que la muerte lleva, con el fin de mantener su inocencia infantil. Pues tenemos que explicar y entender también nosotros que la muerte es parte inherente de la vida, por tanto, se debe de educar en la transmisión de un proceso vital, es decir, este proceso, pues que nacemos, nos desarrollamos, sí, en un momento va a terminar esta situación, sin desvirtuar la realidad y sin ocultar esa realidad, ¿verdad? Es algo que pasa y se debe de enfrentar, porque en este caso mucha gente dice, no hay que decirle, que no vea, que no, que no se entere y pues le estamos generando más problemas de ese modo, ¿verdad? Creemos que los niños y las niñas son más resilientes, que son capaces de olvidar fácilmente a la persona cercana fallecida y resuelven el duelo rápidamente y siguen con su vida. Pero las pérdidas que no se abordan a través de las palabras construyen puntos de fijación que impactan el desarrollo. Es decir, más adelante esta situación de pérdida pues se va a sentir, se va a hacer notar y va a generar alguna situación, es decir, va a tener una carga emocional que después no se va a poder manejar. Cuando se consideran el mito número 6, cuando se consideran como grupo, los niños y adolescentes entienden, experimentan y expresan el duelo de la misma manera. Pues eso no es así, ¿verdad? El duelo en niños, infantes y adolescentes es distinto a las diferentes edades y a las diferentes condiciones de vida y a las diferentes formas de desarrollo. Probablemente algún niño, alguna niña, algún adolescente sea la primera vez que vive una situación de este tipo y por lo tanto, pues si no está preparado va a tener una carga bien fuerte, una carga emocional bien fuerte. En el mito número 6 también se dice que en la infancia no se comprenden los rituales y además les pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan en ellos, es decir, no los quieren llevar al entierro, no los quieren llevar a la velación, y este es parte del proceso del duelo, es decir, de cómo se procesa a través de estos rituales, indistintamente cómo lo maneje cada grupo social o cada sociedad, esto debe de hacerse. El que acudan a los rituales, a los funerales es muy favorable, ya que ayuda a los niños y niñas a hacer real la muerte del ser querido. Es decir, es que, eh, una situación que se debe de ir trabajando. También se tienen una diferenciación también que corresponde a otros mitos entre que, por ejemplo, las mujeres manejan de manera distinta el duelo, ¿verdad? Y en esto se tiene la idea también de que los hombres
pues son más fuertes, que lo llevan de mejor o lo sobrellevan de mejor manera y pues de igual manera no es así, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los diferentes tipos de muerte hay unas que son peores que otras, dice la gente. Pero no, la pérdida es pérdida. El duelo no es una competición de méritos para ver quién ha tenido la peor desgracia y quién está sufriendo más, ¿verdad? Cada pérdida tiene una valoración personal en la vida de las personas. O se cree también que cuando la muerte es natural, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo. No, ya estaba viejito, ¿verdad? Ya decimos, estaba robando oxígeno. Y pues siempre para la persona doliente siempre es igual de doloroso o más, dependiendo de las condiciones eh, emocionales que tengan, ¿verdad? En el duelo lo que importa es la vinculación que se tenía con quien se ha perdido. ¿Qué significaba para la persona misma, verdad? Es decir, ese vínculo, obviamente, eh, pues en una familia dice, mire, por ejemplo, mi abuela pues nunca estuvo cerca de nosotros, nunca la conocimos, supimos de ella, pues no va a ser tanto como que sí, vivían con ella, la cuidaban, estaban al pendiente, etcétera. Por ejemplo, también dice los hombres lo llevan de mejor manera, que era lo que explicaba hace un momento, y que se cree que para ellos es diferente y se recuperan antes. Pero no es así, ¿verdad? Durante años se ha hablado de las diferencias en el duelo entre hombres y mujeres. No existen conductas diferenciadas por género. Las representaciones culturales de cada época y lugar son las que imprimen condiciones de mayor sensibilidad o fortaleza de unas y otras, pues es una cuestión de cómo se puede ver y de las condiciones emocionales que la gente tenga. O creer también que quien más llora es quien más dolor tiene o a quien más le afecta, ¿no? Puede ser su situación, una situación propia de la persona que la hace ser así. El duelo es un proceso complejo y misterioso donde están presentes muchas emociones, muy alteradas, mezcladas, que pueden surgir de modo muy desordenado incluso. Eh, Obviamente tampoco podemos reducir el duelo a tristeza y llanto. En el duelo también hay culpa, hay rabia, hay miedo, vergüenza. El llanto es solo una manera de expresar el dolor, pero sí hay gente que llora porque se siente con temor, porque se siente enojada, porque cree que pudo haber hecho algo mejor y no lo hizo, que porque cree que era su responsabilidad mantener a esta persona más tiempo con vida, etcétera. Y no necesariamente solo porque llora, pues el dolor es más grande, puede ser otra cosa. Y también se cree que las personas jóvenes también lo sobrellevan mejor. No significa que porque la persona joven maneja mejor esta situación. Igual que ser hombre no significa que la persona es más fuerte emocionalmente, ¿verdad? O que ser mujer la persona es más sensible. Eh, Todos los seres humanos vivimos experiencias de dolor diferentes. Cada uno siente el dolor de una manera, pues, distinta. En el caso de las personas adultas también se cree que lo mejor que una persona en duelo puede hacer para recuperarse es pasar la página y orientarse a la vida. Centrarse en la pérdida es de depresivo, es decir, le dicen ya olvídate de eso, ya pasó, ya se murió, ya estuvo, y no es tan fácil la situación, ¿verdad? Es un proceso muy complejo, eh, con momentos agudos donde el dolor invade y ocupa toda la vida y puede también vivir con etapas de calma, es decir, esta situación es un sube y baja, ¿verdad? Emocional. Por la misma funcionalidad de las personas, es decir, yo voy a trabajar y pues ahí me concentro en el trabajo y de alguna manera disipo un poco ese pensamiento y esa carga eh, que se, que se anda en ese momento. Pero no se olvida.
lo que va disminuyendo con el tiempo es la carga afectiva, ¿verdad? Y pues donde hay un desarrollo de que conocemos con un proceso de adaptación. Precisamente cuando nosotros hacemos la caracterización y la codificación, eh, cuando hay problemas en el proceso del duelo, en el procesamiento del duelo, acá pues se considera más como un trastorno adaptativo, porque el duelo no es una enfermedad, ni un trastorno, no que el duelo es un evento que vivimos que inicialmente está descrito como que es, la palabra duelo viene de dolor, es un dolor que tenemos, pero no es una enfermedad. Pero cuando trasciende a impedirnos a realizar ciertas actividades o a afectarnos excesivamente, más allá de lo manejable, entonces sí ya se convierte en un trastorno que aparece ya sea como trastorno de adaptación o trastorno adaptativo, o también lo que ponemos como los diferentes tipos de duelo, eh, como duelo no resuelto, ¿verdad? Y otros nombres que se le dan a esta parte, ¿verdad? Especialmente esto se da cuando pues se ha manejado mal el proceso de manejo del duelo. Por ejemplo, el que la persona no vea el cadáver, eso le puede generar una complicación en el duelo. Entonces, es que empieza a entrar en dudas, por ejemplo, a saber si era él, no sé qué pasaría, quizás me lo cambiaron, puede pensar la gente, etcétera. Y entonces eso generarle una problemática que sí va a requerir, pues, mayor atención, eh, en el área de salud mental, ¿verdad? Acá en la parte ya de lo que es el contenido técnico, ya vemos, cómo proponemos nosotros, cómo propusimos en la elaboración del documento la atención psicosocial en el duelo perinatal, ¿verdad? Y con independencia del tipo o pérdida que se produzca, esta condición implica un proceso de afrontamiento psicológico natural adaptativo llamado duelo. Es decir, se tiene que pasar por ese dolor, se tienen que hacer todas las actividades para, para procesar el duelo y lograr manejarlo. Y pues este duelo al que nos referimos abarca todas las pérdidas producidas durante el periodo de gestación y neonatal, incluyendo abortos espontáneos, pérdida de embriones congelados o intraútero, muerte selectiva de un gemelo o mellizo durante la gestación, nacimiento con patología grave congénita o el dar a un hijo en adopción, entre otras que también es una pérdida, ¿verdad? Porque eh, es lo que pues también se trabaja. En, en el proceso de atención, el equipo de salud deberá estar notificado e identificará a las familias que perdieron ya sea un embarazo o un bebé previamente a tomar contacto con ellas. Es decir, debe saber de quiénes son, no le va a ir a dar asesoría pues a quien no corresponde, ¿verdad? Entonces, todas estas orientaciones ya van orientadas, valga la redundancia, a los procesos de atención propiamente, ¿verdad? Que nos vamos a dirigir este, a la persona que ha sufrido la pérdida, pero también a las familias que están ahí cerca. Puede ser el papá, puede ser la mamá, la tía, otra persona que le acompaña, etcétera. Y aquí, pues, eh, también en la intervención inicial, eh, hacer las siguientes preguntas, ¿verdad? Si hay experimentado una pérdida recientemente o en los últimos días. Y esto es porque el nivel de afectación lo puede determinar que haya una pérdida reciente, por ejemplo, o que recientemente
ha tenido alguna dificultad, no propiamente de muerte, sino que, pues, una separación, por ejemplo, que se considera como un duelo por separación. Eh, y también es importante preguntar, ¿hace cuánto tiempo experimentó esa pérdida? Para poder evaluar y determinar la intensidad que pueda tener la condición emocional de la persona. Y en función de eso, y obviamente dependiendo del enfoque, perdón, que nosotros como psicólogos, psicólogas tengamos, hacer el proceso de la entrevista y la complementación de la historia clínica de esta persona. Porque este es un dato importante, estas dos preguntas, que nos van a ayudar a determinar y a definir un buen plan de tratamiento, que es el deber ser en todo proceso de atención psicológica. Pero en este de duelo, todavía más porque nos va a permitir tener una guía, como les decía, dependiendo del enfoque o técnica psicológica que yo más empleo, ¿verdad? O que yo considero que es la que es más idónea para este tipo de situaciones. En función de eso, estas preguntas me van a dar una línea al ver la situación emocional de la persona doliente, ¿verdad? Que ha sufrido esta pérdida. Y de ahí, pues, ir a lo que sigue, que es identificar que se está ante una situación de pérdida en primer lugar y que se debe referir al personal de psicología de planta del establecimiento donde se está atendiendo o del establecimiento más cercano que brinde la atención. Si la persona ha tenido alta, es decir, digamos, fue una situación que se dio fin de semana cuando la atención psicológica no está disponible. Y a la persona le dan el alta porque pues, no tiene mayores dificultades, pero debe de ser referida siempre, aunque no manifieste ninguna dificultad emocional, porque puede ser que la reprima, que en ese momento es más o es tan fuerte el dolor, pues que parece que no le pasa nada. Para identificar que se está en una situación de duelo, el personal de salud también debe de tomar en consideración lo siguiente: identificar que las quejas, demandas o consultas que realiza una persona tienen relación con la pérdida de un ser querido. Para ello, pues vamos a utilizar, aquí pusimos pueden ayudar, pero debemos utilizar los criterios diagnósticos de las clasificaciones del CIE-10, que es el que nosotros oficialmente utilizamos para determinar si no es un duelo complicado y, es decir, dónde vamos a utilizar el código Z63.4. Nosotros en el área de salud mental utilizamos mayormente o casi específicamente el capítulo 5 del CIE-10, donde están los códigos que inician con la letra F, ¿verdad? Pero acá nos pasamos la parte de trauma donde aparece el código Z, que también se puede utilizar y está habilitado por la parte de estadística. Y también el epígrafe de los trastornos de adaptación, el F43, para el duelo patológico, si es que presenta esas características. Es decir, epígrafe quiere decir que ahí se describe, dentro del contenido se describe las características de lo que es un duelo patológico para poderlo identificar. Por eso es importante también tener a la mano el CIE-10, al menos el capítulo 5 que nos corresponde, ¿verdad? Para poder tener ahí las características, identificar en qué lo vamos a colocar, ¿verdad? Aunque sea un duelo normal, la persona necesita un proceso de atención para procesar la pérdida. Es decir, no porque sea normal significa que la persona no requiere un proceso de atención psicológica. Así lo va a necesitar porque pues ya ha pasado por diferentes dificultades, ya sea que la pérdida fue por una enfermedad, por maltrato, por mala alimentación, por condiciones de vida. Y por eso, repito una vez más,
el proceso de atención se plantea como un proceso de atención psicosocial, porque vamos a ver más allá de la parte clínica. Entonces, también ponemos en la parte o colocamos y escribimos donde identificar que las quejas o demandas o consultas que realiza una persona tienen relación con la pérdida de un ser querido porque la persona, por ejemplo, le dieron de alta, pero tuvo la pérdida en la casa, allá falleció el hijo o la hija, recién, digamos, 2, 3 días después de haber sido dada de alta, y entonces llega al control después. Llega al control, ya sea a la unidad de salud o regresa al hospital y llega pues en condiciones donde las características que presentan son de un duelo. Pero no nos va a decir, que vengo por duelo. No, la persona dice, mire, vengo por el control porque este, me dijeron que viniera, tenía cita y aparece y no manifiesta que ha tenido una pérdida por diferentes razones. Entonces, las personas que atienden de entrada deben de hacer esa consulta, ¿verdad? No llega con el bebé, ya es un ponernos en alerta, ¿va? Mire, ¿y su bebé qué pasó, va? Y verificar esa parte para hacerle la respectiva referencia para su atención en salud mental. ¿Para qué va a hacer esto? Para que aprenda a manejar la pérdida. No es que tenga un trastorno mental propiamente, sino que nosotros no aprendemos a manejar eso, no nos enseñan. Entonces hemos quedado afectados, aunque no se note. También la detección de complicaciones es importante. El personal del SNIS debe de tener en cuenta los factores de riesgo y tener presente que existen determinados rasgos psicológicos o conductas que complican el afrontamiento de situaciones tan exigidas como la del duelo. Las posibles complicaciones que el personal de salud debe indagar son las siguientes: estilos de afrontamiento abiertamente autolesivos, como los compensadores químicos, que se ayudan de sustancias como alcohol, nicotina, psicofármacos u otras drogas. Hay personas, por ejemplo, que al ver a alguien pues que tiene ese dolor por una pérdida, le dicen tomate una diazepam, que te den un antidepresivo. Y pues lo ideal es poderlo manejar con nuestras capacidades propias, ¿verdad? Y a eso es a lo que va a ir a la consulta psicológica, para que el psicólogo le deba explicar pues que es un proceso natural, no es agradable obviamente, que es un dolor que tiene que aprender a manejar, ¿verdad? Y que le va a ir haciendo un proceso de descarga emocional, ¿verdad? Para ir disminuyendo eso y un manejo y una serie de técnicas que se le van a explicar para manejar esta situación. Probablemente esta persona incluso tenga como un segundo diagnóstico o un diagnóstico secundario de depresión, porque obviamente pues va a estar deprimido. Pero el proceso de tratamiento, las sesiones establecidas en el plan de tratamiento van a ser orientadas al manejo de la pérdida, básicamente. Aprende a manejar eso y pues la depresión le va a ir pasando. El otro elemento también que viene en esta línea de los protocolos que hemos establecido en estos lineamientos es la comunicación verbal y no verbal, ¿verdad? Cuando comunicamos algo, a veces con el lenguaje no verbal, las actitudes, el contacto visual, el tono de la voz, la expresión facial, la proximidad representan más del 90% del significado recibido en el mensaje, ¿verdad? A veces a la persona se le dicen las cosas pues con una gran simplicidad, porque nosotros no somos empáticos, ¿verdad? Lo que ha pasado, eh, espero que a esta altura ya no esté sucediendo, que a la gente le dicen, mire, su familiar falleció, así es que ya vaya a hacer trámite, sí. Y ahí dejan a la gente, pues. Tenemos nosotros ya algunos años de estar dando formación en primeros auxilios psicológicos para que el personal de salud sepa cómo expresar esta situación
y sepa cómo manejar este tipo de información y cómo dar estas noticias. Eh, Porque también nosotros sabemos que la compañía en silencio puede ofrecer mayor consuelo y obviar comentarios que no resultan apropiados y que no tienen lugar en los principios éticos, ya que los problemas derivados de una atención deficiente, como la indiferencia, el desconocimiento, incluso la frialdad, tendrá un impacto profundo en el proceso de duelo de la madre gestante, su pareja, su familia y su entorno. Si no viera en el hospital cómo me trataron, dice la gente, tal vez no se le trató mal, tan mal, sino que con frialdad, ¿no? Cuando debemos de ser empáticos, ¿verdad? Dentro de los lineamientos también hay una parte donde se explica cómo dar esa noticia, que es esta que acabo de colocar yo. Cómo comunicar la noticia, explicamos todo eso, damos acá pues toda, toda esta información. Y es que, digamos, no andamos ahorita aquí porque no estamos dando el taller para el manejo del duelo, ¿verdad? Sino que solamente es socializar el contenido del delineamiento. Pero es importante que todo el personal de salud vaya a revisar los lineamientos correspondientes al área donde se desenvuelve, porque nosotros en una hojita de monitoreo que tenemos para nuestros compañeros y compañeras del área de psicología, colocamos una pregunta, creo que es la número 7 de las 10 preguntitas que le hemos puesto, bien poquitas. Ojalá que se haga uno donde se pregunten unas 100 ahí. Eh, yo creo que eso no va a mejorar la calidad, pero bien, esa pregunta eh, que la colocamos ahí donde dice, estoy hablando de un instrumento que ocupamos para monitorear el trabajo de los psicólogos. Y en esa pregunta lo que le preguntamos a los compañeros y compañeras es si tienen en su poder la documentación normativa del área de salud mental y del ministerio. Y parece una pregunta simple y que no tiene mayor sentido, pero la idea es que, por ejemplo, y yo le digo, mire, usted sabe cómo atender un duelo de este tipo. No, fíjate como no, ni sé si hay información de eso. Cuando nosotros tenemos el lineamiento. Entonces la idea es esa, ¿verdad? Que yo ya en estos años anteriores ya pregunté que tienen la información, la documentación a la mano. Hoy viene, va, hoy apóyese en la documentación. Entonces, la otra pregunta sería, para sustituir esa, apoyado en la información que usted ya tiene de lineamientos, protocolos, normativas, etcétera, explíqueme cuál es su proceso de atención ante un caso de este tipo y me enseña el expediente para ver si lo atendió en base a los lineamientos y protocolos que ya han establecido, que son los que nos permiten dar una atención de calidad, de calidez y un trato humanizado. Y aquí, pues, una muestra es esta parte que es la comunicación de la noticia, ¿verdad? Eh, y aquí explica, una noticia de este tipo es ya dura de por sí, altera todas las expectativas de las madres, padres y familiares. Por ello, a la hora de comunicar la noticia de la muerte del bebé, habrá que disponer de adecuadas habilidades de comunicación y tener en cuenta los factores personales y socioculturales de la madre gestante y su pareja, incluso de los familiares que en ese momento los acompañan. Es decir, saber dar, demostrarse empáticos, como decía anteriormente, dar una explicación de las cosas, ¿verdad? Este, y pues explicar los cuidados, ahí es un momento importante para explicar los cuidados que se deben de tener a la hora de que la persona se quiera volver a embarazar, etcétera, y así superar los temores de que le vaya a pasar lo mismo. Luego en esta parte presentamos la planificación de la intervención en duelo, que es se vincula a lo que yo mencionaba hace un rato sobre las preguntas, ¿verdad? Como nosotros tenemos la información y yo reviso el expediente, por ejemplo, y ni siquiera encuentro yo un plan de intervención adecuado,
Entonces, implica de que esta persona ni tiene la información, ni siquiera ha leído el lineamiento. Entonces, es un llamado para que revisemos toda la información que nos compete revisar, para hacerlo, como les decía, eh, de acuerdo a las normas, pues, ¿verdad? Y al deber ser, pues, porque este es lo que funciona, ¿verdad? Entonces acá se plantean un número de sesiones de ejemplo, pueden ser más, pueden ser, creo que pueden ser menos, una tal vez, pero aquí pues definimos un ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace? Aquí, cuando estábamos elaborando los lineamientos apareció una inquietud donde dice en la parte de actividad, presentación lúdica de la información sobre el proceso de duelo. Esto es porque hay una de las técnicas que desafortunadamente, digo, casi no utilizamos nosotros acá, es dar un proceso psicoeducativo a través de la utilización de figuritas o de muñequitos que le llamamos. ¿Verdad? Entonces, lo lúdico no es que la gente va a estar eh, jugando por jugando, sino que es que a través del juego le damos la explicación a la persona en duelo sobre el proceso del duelo, ¿verdad? Entonces se refiere específicamente, no es que nos vamos a poner a jugar con las personas, sino que lo lúdico es una actividad que es de un juego libre, es decir, no tienes, sino que yo pues con estos muñequitos, y si es un niño, por ejemplo, puedo tener figuras de animalitos y a través de ellas pues explicarlo. A eso se refiere lo lúdico y no tiene nada que ver con alegría o esto. Dentro del dolor se puede ser, se hace una actividad lúdica, porque es una actividad eh, pedagógica, didáctica. Es decir, lo lúdico es una actividad didáctica a través de la cual yo muestro algo que me va a llevar a un aprendizaje. A eso se refiere. Nada más aclarar esa parte, pero pues la muestra de cómo debe de estar esta planificación. Y a través de estas 7 sesiones es que yo hago la valoración y al final determino que la persona pues ya eh, maneja esta situación, ya tiene ese conocimiento. Y ahí están las diferentes actividades. Y es porque en muchas ocasiones pues no se encuentra un proceso así. Y pues hay que atender bien, porque de la buena salud mental de los primeros días del niño, de la niña, va a determinar su futuro. Y acá surge también otra pregunta que me hacían, mire, pero ¿y cómo es que el niño de 0 a 2 años vamos a atenderlo? Bueno, vamos a atender obviamente a la mamá, porque aquí el dolor, el duelo, toda esa situación emocional se transmite de manera vicaria y de manera vivencial por el niño o la niña, que el sufrimiento de la familia es transmitido porque la persona cambia totalmente todo su sistema endocrino, toda su situación hormonal, anda con preocupación y eso es observado y es sentido por el niño y la niña, especialmente pues si conviven eh, en una situación bien cercana, por ejemplo, un hermanito que estaba ahí, estaba en ese evento, a través precisamente de una buena atención psicológica vamos a determinar la salud mental, la salud emocional de la madre y esta lo va a transferir en sus relaciones con su hijo o hija. Y ahí es donde vamos a atender. Es decir, la atención es a la persona adulta, a la persona cuidadora y a enseñarle una crianza positiva y un vínculo afectivo sano, ¿verdad? Donde pues ya ahí es parte pues de que el psicólogo maneja su técnica y desarrolla todo su situación. Luego viene esta parte de los espacios para el duelo, donde a través de la estrategia de nacer con cariño se han habilitado en algunos lugares, en algunos hospitales, por ejemplo, una habitación de despedida donde las personas o aquellos proyectos del nido que está en camino por ahí,
que se está realizando, y todas estas situaciones, pues, van orientadas, pues, al desarrollo del trato respetuoso en el momento del duelo, y del acompañamiento, y de que las personas tengan un espacio adecuado para el duelo, y que no estén en los pasillos del hospital, cerca de la emergencia, donde están viendo más dolor, sino en un lugar, cómodo, privado, donde pueden descansar ese ratito en el que van a vivir ese momento doloroso que van a sufrir, que estén en las mejores condiciones. Esto, también la elaboración, no la elaboración, sino el procesamiento, digamos, de esa pérdida, el trabajo que va a hacer, la enfermera, los médicos en ese momento, que va a ser el que se describe aquí. Por ejemplo, lavar la cara con suero fisiológico y gasa. Los padres necesitan ver y tocar al niño también, al tiempo que confirman signos de normalidad en su bebé. Y ahí describe, pues, cuáles situaciones van y recomienda que si los papás, las mamás quieren ver al niño, pues que lo vean, tomarle fotos y preparar con esto una cajita de recuerdos, siempre y cuando lo quieran, ¿verdad? También, se ha propuesto ofrecer un kit con las pulseras de identificación, el gorrito, la ficha de nacimiento con las huellas de la madre y el bebé, o cualquier otro tipo de recuerdo que ellos quieran conservar y guardarlo, y pues eso ayuda al manejo del duelo. Eh, hace un año, vimos que en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel tenían ya el proceso, aunque no en base a alineamiento, todavía no había salido, pero ya lo trabajaban, ¿verdad? Y eso pues es bueno, y pues ya con lineamiento pues mucho mejor y que se estandarice, ¿verdad? Y también aquí viene una parte esencial que es el cuidado emocional del personal de salud, ¿verdad? Y aquí damos todas las recomendaciones. Por ejemplo, una recomendación pues es que no sean siempre los mismos profesionales quienes atiendan a los padres que sufren este tipo de pérdida. Esto tendrá una doble ventaja. Por un lado, todo el personal podrá ganar experiencia con estos casos y por otro, esto ayudará al profesional a mejorar su atención y sus capacidades. Eh, También el personal de salud puede expresar, ¿verdad? Tener su momento de descarga emocional, ¿verdad? Y hablando de este cuidado emocional del personal de salud, eh, también de parte de la Secretaría de Estado, a través de la Unidad de Formación y Desarrollo, se están realizando la formación en los talleres de mindfulness o de atención plena, que es una herramienta bien importante para que cada uno de manera individual, en su tiempo, en su momento, aprenda a manejar todas estas situaciones emocionales de dolor, ¿verdad? Que vive, a ser más empático y principalmente este es para una situación personal, ¿verdad? Yo lo tomo y desarrollo mi salud mental de forma gratuita con mis propios recursos, pero necesitamos conocer la herramienta. Y entonces aquí también promocionando esa actividad y pues verla que va a estar en los diferentes hospitales y en los diferentes establecimientos en algún momento, ¿verdad? Y aprovechar este conocimiento que es para todos, para todo el personal de salud. Y especialmente quienes están en este tipo de tareas para aprender, como decía, el manejo emocional. Y nos cayó bien la finalizada del tema con la promoción de esa actividad, ¿verdad? Y también pues las diferentes temáticas que desarrollamos como unidad de salud mental y pues eh, tratar de retomar ese acompañamiento al personal de salud que como ven, estar en una situación de pérdida de duelo, aunque de otra gente, de estar manejando el dolor de otro, de estar aliviando el sufrimiento de otros, también nos va a recargar, ¿verdad? Este es como la persona que quienes van a un masaje, pues el que da el masaje también se carga y después también él tiene que hacerse un su baño. Bien,
Eso es todo, gracias por su atención, ¿verdad? Y pues esperamos que haya sido de utilidad y esperamos también desarrollar y que puedan participar en el taller del, del lineamiento, el taller del manejo del duelo, este, perinatal y de primera infancia.